Mi padre, un almirante retirado, me prohibió asistir a la boda de mi propia hermana, llamándome traidora. Mi hermana escribió desgracia en mi invitación. Pensaron que me habían destruido hace 6 años. Lo que no sabían era que yo iba a regresar a esa boda como almirante. Me llamo Amelia Hayes. Tengo 36 años, y durante 6 horas agonizantes me permití creer en la absurda idea de una segunda oportunidad. El viaje de 6 horas por la costa hasta Newport, Rhode Island, fue una peregrinación impulsada por una esperanza desesperada y tenue, la esperanza de que los años de silencio hubieran ablandado de alguna manera los corazones de piedra de mi familia. El aire de junio, denso con la promesa salada del Atlántico, se sentía como una burla cruel del regreso a casa que había imaginado. Me preparé para ese día como un soldado se prepara para un parlamento diplomático en territorio hostil. Mi armadura era un sencillo y elegante vestido de seda azul marino, lo único verdaderamente caro que me había comprado. Estaba destinado a ser una declaración de dignidad silenciosa. Una súplica visual de que todavía era una de ellos. Pero en el momento en que salí de mi coche, bajo el gran arco cubierto de rosas del Ida Lewis Yacht Club, supe que era una tonta. Un hombre enorme, vestido con un traje negro ajustado, bloqueaba mi camino, su postura una declaración impenetrable de no pasar. Evitó mi mirada. Sus ojos fijos en un punto detrás de mi hombro, mientras levantaba un radio hacia su boca. Almirante. Señor, su voz era un zumbido plano impersonal. El sujeto ha llegado. El estático que siguió fue un sonido que conocía bien por mis años en la marina. La pausa cargada antes de que se diera una orden se extendió por una eternidad, robándome el aire de los pulmones. Entonces, la voz de mi padre, el almirante Arthur Hayes, crepitó a través del altavoz. Era una voz que alguna vez asocié con fuerza y honor, pero ahora solo era un raspado. Tan afilado y frío como metralla. He dejado clara mi posición. Esta familia no alberga traidores. No dejen que dé ni un solo paso más allá de esa puerta. ¿Entendido? Me había llamado eso. Un temblor comenzó en mi mano, mientras extendía mecánicamente la invitación hacia el guardia. Fue un gesto inútil y patético. Una última apelación moribunda a una civilidad que acababa de ser ejecutada. Ante mis ojos, la pesada cartulina color crema se sentía como un peso de plomo. Mi nombre, Capitán Amelia Hayes, estaba bellamente grabado en letras doradas. Una reliquia de una vida que ya no era mía. El guardia la tomó, con el labio curvado en una mueca de desprecio mientras la miraba, luego me la devolvió. Fue entonces cuando vi la violación. Sobre las elegantes letras doradas, con la tinta roja furiosa y sangrante de un bolígrafo. Había 2 palabras escritas con la caligrafía curva de mi hermana Olivia, la misma caligrafía que yo había guiado pacientemente cuando éramos niñas compartiendo dormitorio. Mantente alejada, desgracia. Cada letra toscamente formada era una puñalada fresca que giraba una daga clavada en mi corazón desde hacía 6 años. El aire que traté de inhalar era áspero, rasposo. Y se negó a llenar mis pulmones. Forcé mi barbilla hacia arriba, con mi entrenamiento militar activándose, y escaneé la escena más allá de la puerta. Mis ojos se posaron en la tía Keral y el tío Bob. Sus rostros marcados por un breve y pánico reconocimiento antes de girar rápidamente, absortos en una ruidosa crítica performativa de un velero cercano. Sus miradas desviadas, su retirada silenciosa y cobarde. Fue una confirmación pública de mi destierro. Fue un acto de complicidad silenciosa que se sentía más condenatorio que la brutal orden de mi padre. A través de los setos perfectamente podados que separaban a los celebrados de los exiliados, los vi, el cuadro perfecto. Mi padre, resplandeciente en su uniforme blanco de gala, chocaba copas con un senador estadounidense, su risa resonaba por todo el césped. Mi madre, un retrato de orgullo maternal. Ajustaba con cuidado la faja de seda Vera Wang en el vestido, de novia de Olivia. Y Olivia, ella estaba radiante, una estrella de pura alegría, ajena a la oscuridad que acechaba más allá del perímetro perfectamente cuidado. Reía, con la cabeza echada hacia atrás, mirando con adoración al hombre cuyo brazo sostenía Maxwell Thorne. De repente, su mirada se elevó y se cruzó con la mía. Su sonrisa nunca vaciló, pero sus ojos, fríos, oscuros y completamente carentes de calidez, reflejaban un destello de triunfo crudo y descarado. ¿Me vio? Sabía que estaba allí, marcada y expulsada. Y con una lentitud casi imperceptible, hizo un gesto de crueldad íntima destinado solo para mí. Alzó su copa de champán en un saludo silencioso y burlón. Había ganado. No le bastó con destruir mi carrera y obliterar mi honor. Tenía que poseer también a mi familia. La ardiente agonía en mi pecho comenzó a enfriarse y endurecerse, cristalizándose en un bloque denso y pesado de hielo que se asentó profundo en mi alma. No les daría la satisfacción de mis lágrimas. No lloraría, ni aquí, ni nunca por ellos. Di un paso deliberado hacia atrás.
fundiéndome en la sombra profunda de un antiguo roble enorme que se erguía como un centinela silencioso a la entrada del club. Recordé a mi padre, en una tarde de verano, hace mucho tiempo, colocando su mano sobre la corteza áspera. Este árbol es como nuestra familia, Amelia había dicho. Resistente. Irrompible, se equivocaba. La resistencia y la crueldad son dos cosas muy diferentes. Mis ojos se desviaron más allá de la celebración hacia el puerto, donde una flota de velas blancas cortaba nítidamente el azul profundo del Atlántico. La vista, que alguna vez fue fuente de orgullo e inspiración, ahora despertaba un recuerdo tan agudo que se sentía como un golpe físico. Tenía 19 años otra vez. Ergida como un palo en mi rígido uniforme nuevo de cadete, oliendo el pulimento y la promesa. Mi padre me había abrazado con fuerza, su voz cargada de un orgullo que podía sentir en mis huesos. Tú eres mi legado, Amelia, susurró, mi mayor legado. Ahora, de pie en las sombras, finalmente entendía que ese legado no solo había sido olvidado, había sido tirado intencional y brutalmente. Desechado como basura común, de pie en la sombra fresca del roble indiferente. La humillación del momento presente se mezclaba sin fisuras con la amargura del pasado. Las semillas de esta ejecución pública no se sembraron hoy en la puerta de un club náutico. Se plantaron años atrás, nutridas en el suelo fértil de la jaula dorada de mi familia. Mi mente volvió a una cena 6 años antes. Era en el comedor formal con paneles de roble de nuestra casa. Un espacio señorial con grandes ventanas que daban a las turbulentas aguas grises del Atlántico. La mesa estaba puesta con pesados cubiertos de plata y vajilla heredada que brillaba bajo la suave luz de una araña de cristal. Acababa de regresar de un agotador despliegue de 3 meses en el mar del sur de China. Como teniente comandante en inteligencia naval, mi misión había sido un éxito encubierto, obteniendo datos invaluables que protegerían vidas y activos estadounidenses. Estaba demacrada y exhausta. Mi piel aún llevaba el tono pálido del aire reciclado del submarino y la privación crónica de sueño, pero estaba llena de un orgullo feroz y silencioso. Más que nada, quería que mi padre lo compartiera conmigo. Papá, comencé, con la voz vibrando de entusiasmo que no podía contener. Creo que los datos que recopilamos van a cambiar fundamentalmente la manera en que la Marina aborda la guerra antisubmarina. Me interrumpió, no con palabras, sino con un gesto casual y despectivo de la mano, como si espantara un mosquito molesto. Amelia, por favor, suspiró, concentrado en la delicada tarea quirúrgica de abrir la garra de una langosta. No llevemos tu trabajo a la mesa. Arruina el sabor de la langosta. Dejó caer un trozo perfecto de carne en su plato. Luego dirigió toda su atención radiante a mi hermana sentada frente a mí. Olivia, querida, cuéntanos sobre la gala benéfica que organizaste. Tu madre mencionó que fue un éxito espectacular. Olivia, con las uñas perfectamente manicuras y pintadas de un discreto rosa bayet, comenzó un relato acelerado y dramático sobre sus dificultades con floristas y catering. Mis padres colgaban de cada palabra, sus rostros iluminados por una adoración paternal que no había visto dirigida a mí en años. Mi madre, Catherine, entonces dirigió su mirada hacia mí con una expresión cuidadosamente ensayada de lástima y desaprobación. Amelia. Cariño, mírate. Tu piel está tan desgastada y tu cabello simplemente seco. Una mujer tiene el deber de cuidarse, ¿sabes? Extendió la mano a través de la mesa, encontrando la mano de Olivia y dándole un apretón suave y afirmativo. Gracias a Dios, mi Olivia siempre ha sido tan encantadora. Tan graciosa. Tiene un corazón tierno, ¿ves? No como alguien que solo piensa en barcos de guerra y códigos clasificados. Me quedé allí, congelada, el trozo de langosta rica y mantequillosa en mi boca, que de repente se volvió ceniza. Estaba insípido. Amargo. Yo era oficial de la Marina de los Estados Unidos. Me había ofrecido para una misión de alto riesgo, pero a sus ojos, mi sacrificio, mi dedicación, era un defecto desagradable que valía menos que una fiesta de alta sociedad. Al otro lado de la mesa, los ojos de Olivia se encontraron con los míos por un segundo fugaz. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, jugó en sus labios. Era la sonrisa de la victoria silenciosa y segura. Ella sabía y yo sabía que no importaba. Lo que lograra en el mundo nunca sería su hija perfecta. Y entonces llegó el día del juicio, el definitivo, después de que me acusaron formalmente de traición y enfrenté un consejo de guerra. Volví a casa. Estaba desesperada, buscando un solo aliado, un destello de fe en la familia que se suponía debía ser mi roca. Los encontré en la biblioteca, una habitación que siempre olía a cuero viejo y cera de limón, cuyas paredes estaban cubiertas con los rostros pintados y estoicos de generaciones de asemen en sus uniformes navales. Mi padre ni siquiera quiso mirarme. Su mirada estaba fija en un retrato de su propio padre,
Un vicealmirante condecorado, tu abuelo vivió y murió por el honor, dijo, con la voz peligrosamente baja. Cada palabra una piedra. ¿Y tú? Escupiste sobre todo lo que representamos, sobre todo lo que él defendió. Papá, me tendieron una trampa. ¿Puedo probarlo?, supliqué, con la voz quebrada por una desesperación que me avergonzaba. Su mano golpeó con fuerza el pesado escritorio de caoba. El sonido resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Silencio, rugió. Su rostro una máscara de furia púrpura. El nombre Hayes ha sido arrastrado por el lodo. Está arruinado. Ya no eres mi hija. Detrás de él, Olivia se mantenía como una heroína trágica. Sus manos presionaban contra su rostro, sus hombros temblaban con sollozos fingidos, pero al asomarse entre los dedos, sus ojos se encontraron con los míos. Lo vi claramente, el inconfundible brillo triunfante de satisfacción cruda. Me has decepcionado tanto, Amelia, susurró, con la voz cargada de una perfecta tristeza fingida. En ese momento, ellos eran un frente unido. Habían construido una fortaleza de juicio con las piedras de sus propios prejuicios y miedos, y yo quedé afuera sola, en el frío helado. El dolor de ese recuerdo aún era una presencia física. Un miembro fantasma de dolor. Habían sido mí, juez, jurado y verdugo, condenándome sin juicio. Todo para proteger la imagen pública impecable del nombre de nuestra familia. Yo había sido sacrificada en el altar de su reputación. ¿Alguna vez has estado allí? ¿Alguna vez has dado todo lo que tenías a un sueño, a un deber, solo para que las personas que deberían haber sido tus mayores defensores se conviertan en tus críticos más duros? Para que tu valor se mida no por tu carácter o tus logros, sino porque también encajas en la caja que ellos construyeron para ti. Esa era la pregunta que flotaba en el aire mientras yo estaba allí bajo el refugio de ese gran roble. Era la respuesta a mi propia pregunta silenciosa. Después de todo esto, ¿por qué regresé aquí? La verdad surgió desde las profundidades heladas de mi alma. Clara y absoluta. No regresé buscando su aprobación. Regresé para recuperar mi vida. Y esa guerra, comprendí, no comenzó hoy. Comenzó hace 6 largos años con un viaje solitario hacia el olvido. Después del veredicto final de mi padre, desaparecí. Me subí a mi coche y simplemente conduje hacia el oeste sin un destino en mente, alimentándome con café barato y una cuenta de ahorros que se agotaba. Conduje hasta que las carreteras se convirtieron en autopistas y las autopistas eventualmente se quedaron sin tierra. Me detuve en Astoria, Oregón, un pequeño y rudo pueblo portuario en la desembocadura del río Columbia, donde la persistente niebla y la lluvia fina parecían prometer un estado perpetuo de anonimato. Un lugar donde todo, incluido mi pasado, podría limpiarse. Lo primero que hice fue borrar mi nombre. Amelia Hayes dejó de existir. En su lugar estaba Amy Smith, un nombre tan común, tan absolutamente carente de historia, que se sentía como un manto de invisibilidad. Alquilé un pequeño apartamento con corrientes de aire sobre una librería de segunda mano, cuya única ventana ofrecía una vista lúgubre del río gris y agitado. Mi vida pasada había sido de centros de mando estériles y de alta tecnología, y de los sagrados pasillos del Pentágono. Mi nueva vida olía a papel mohoso y lana húmeda. Mi primer trabajo fue de camarera en un dine abierto las 24 horas llamado Salty Dog. Era el tipo de lugar frecuentado por camioneros cansados y pescadores con manos tan ásperas como los percebes. Hombres cuyas conversaciones eran cortas y cuyos ojos nunca preguntaban de dónde venías. La ironía era una amarga píldora que tragaba a diario. Yo, una exoficial de inteligencia naval que una vez analizó imágenes satelitales complejas y amenazas geopolíticas multinivel, ahora luchaba por recordar quién pidió el café negro y quién quería crema extra. Mis manos, antes entrenadas para manejar documentos clasificados y trazar rutas navales, estaban ahora perpetuamente agrietadas y olían a lejía y tocino frito. Trabajaba turnos dobles hasta que mis pies se hinchaban y un ardor profundo se asentaba en la zona baja de mi espalda, todo por un puñado de billetes arrugados al final de la noche. Pero el agotamiento físico era una distracción bienvenida de las noches. Las noches eran lo peor. El silencio sofocante de mi pequeña habitación era 1000 veces más aterrador que el rugido de un motor a reacción en la cubierta de un portaaviones. Me despertaba sudando frío, con el corazón golpeando contra mis costillas, los fantasmas de mi pasado acechando mis sueños. Veía el rostro furioso de mi padre, los ojos triunfantes de Olivia y los titulares audaces y condenatorios de los periódicos que me llamaban traidora. Hubo noches en que simplemente me sentaba en el frío suelo de linóleo, con las rodillas pegadas al pecho, mirando la lluvia implacable y preguntándome sinceramente si tendría la fuerza para sobrevivir hasta la mañana. Para pagar el segundo mes de renta, tuve que vender mi reloj. Era un reloj estándar de la Marina, un regalo al graduarme de la academia. No era lujoso, pero era un símbolo de todo por lo que había trabajado.
de todo lo que había sido. Entré a una casa de empeño y salí con $100, dejando un pedazo de mi alma sobre una bandeja de terciopelo polvoriento. Durante semanas miraba mi muñeca vacía. Un recordatorio físico constante de mi caída en desgracia. Esta era mi penitencia. Este era el precio por la vergüenza con la que me habían marcado. Tenía que vivir con ello. Poco a poco. Las cosas comenzaron a cambiar. Encontré un segundo trabajo llevando la contabilidad de una pequeña flota pesquera, una tarea tediosa que, por suerte, mantenía mi mente demasiado ocupada para caer en la desesperación. Aprendí los nombres de los barcos, el Serpiente Marina, la Estrella Errante, el Proveedor y las personalidades ásperas de sus capitanes. Eran hombres duros, curtidos por el mar y una vida de trabajo implacable, pero había en ellos una honestidad, una falta de pretensiones que no había sabido que necesitaba tanto. Una noche, una violenta tormenta llegó desde el Pacífico, sorprendiendo a todos. Las olas eran monstruosas y el viento aullaba. Por la radio, escuché un llamado desesperado. El proveedor había perdido el motor y estaba a la deriva, en peligro de estrellarse contra el rompeolas rocoso. Sin pensarlo, tomé el micrófono. Todos mis años de entrenamiento naval, todo el conocimiento olvidado sobre mareas, corrientes y vientos regresaron de golpe. Durante 2 horas, me convertí en su comandante remoto, mi voz calmada y firme, mientras los guiaba, calculando su deriva, aconsejándole soltar ancla y coordinando con la guardia costera. Los conduje hacia la relativa seguridad de una cala. Protegida, a la mañana siguiente, el capitán del barco, un viejo curtido llamado Gas, apareció en mi pequeña oficina. No dijo mucho. Simplemente puso sobre mi escritorio un enorme y hermoso salmón plateado, sus escamas aún brillando. Gracias, chica, gruñó, y se fue, mientras miraba el pez. Una ola de emoción tan poderosa que casi me hizo doblar las rodillas. Me invadió, por primera vez, en lo que parecía una vida. No me sentí completamente inútil. Fue una pequeña victoria, una diminuta chispa de luz en una vastedad oscura, pero era mía. Me la había ganado. Días después, mientras conciliaba recibos de combustible, encontré una vieja copia doblada del Wall Street Journal que alguien había dejado en la oficina. Y allí estaban en la portada de la sección social. Olivia y Maxwell Thorne, sonriendo, en una gala benéfica, su foto bajo un titular brillante sobre su pasión compartida por el océano. El artículo los alababa como la nueva pareja poderosa del mundo marítimo. Algo dentro de mí se rompió. Apreté el periódico con fuerza en mi puño. El crujido resonó en la habitación silenciosa. La fría ira dormida que había reprimido durante tanto tiempo comenzó a derretirse. Un calor peligroso se extendía por mis venas. Fue en ese preciso momento cuando mi teléfono barato, silencioso durante meses, comenzó a sonar. Un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, dejar que sonara, proteger la frágil pieza que había construido. Pero otro instinto, algo más profundo y primario, me urgió a contestar. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de colgar en ese teléfono. Barato, todo mi cuerpo tenso. Pero antes de que pudiera desconectar, una voz pronunció mi nombre, un nombre que no había escuchado en voz alta en años. Amelia. La voz era profunda, calmada y devastadoramente familiar. Un sacudón me recorrió, tan fuerte que tuve que agarrarme al borde de mi escritorio para mantenerme firme. Era el almirante Michael Stelling, mi antiguo mentor en la Academia Naval. Una leyenda viva en la comunidad de inteligencia. Habían pasado 6 años desde la última vez que escuché esa voz. 6 años de vergüenza y silencio. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? Balbuceé, mi voz un susurro oxidado. Una risa baja y cálida llegó por la línea. Era un sonido de una bondad tan profunda que casi me rompió. Amelia. Tú enseñaste a la mitad de los mejores oficiales de inteligencia de la ONI a encontrar personas. ¿De verdad pensaste que no podrían encontrar a su propia maestra? Quedé sin palabras, una ola de vergüenza e insuficiencia me invadió, caliente y asfixiante. ¿Qué debe pensar de mí? La cadete prometedora, la oficial condecorada, ahora una camarera deshonrada, escondida en un rincón olvidado del país. Señora, me interrumpió, pero su tono no era impaciente. Era serio. Esperó con propósito. Nunca creí en la versión oficial, Amelia. Ni por un segundo. Te conozco. Y, más importante, sé lo astutos que pueden ser nuestros enemigos. Necesito verte. 2 días después, llegó a Astoria. No lo hizo en un sedán negro del gobierno, sino en un Ford Taurus rentado. Mezclándose perfectamente con el gris y modesto pueblo, nos reunimos en una pequeña y acogedora cafetería frente al mar. La lluvia, que había sido mi compañera constante durante meses, caía por las ventanas, creando una barrera entre nosotros y el resto del mundo. No preguntó por mi vida como Amy Smith. No ofreció ni una palabra de lástima, ni me pidió que contara mi caída. No había juicio en sus ojos.
Solo la misma inteligencia aguda y evaluadora que recordaba tan bien. Simplemente deslizó un grueso fold de manila sin marcas sobre la pequeña mesa de madera. La Marina está formando una nueva unidad clandestina, dijo con voz baja. Operará de forma independiente bajo mi mando directo, nombre código Tritón. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. La misión es contrarrestar el espionaje económico. Proteger activos marítimos estratégicos de amenazas, que la ley convencional no puede tocar. Me miró, entonces, con una mirada tan directa que parecía poder ver directamente el naufragio de mi alma. Necesito un comandante para esta unidad. Necesito a alguien que no tenga nada que perder, alguien que entienda la oscuridad que habita en el océano. Y, lo más importante, necesito a alguien que el enemigo crea que ya no existe. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Te necesito. Amelia, la oferta fue un golpe de rayo. Era aterradora, y, de alguna manera que me asustaba, intensamente seductora. Era una oportunidad para contraatacar, para ser un arma de nuevo en lugar de una víctima. Pero la vergüenza era un manto pesado. ¿Por qué yo? Finalmente logré preguntar. Con las palabras atoradas en la garganta. Soy una desgracia. Fui dada de baja deshonrosamente. El almirante Stelling puso su mano plana sobre el folde, un gesto de absoluta certeza, porque el honor, Amelia, no se encuentra en los galones del uniforme ni en los titulares de los periódicos. Se encuentra aquí mismo. Tocó su propio pecho. Luego sus ojos se encontraron con los míos mientras señalaba hacia mí, y aquí están las decisiones que tomamos cuando pensamos que nadie nos está mirando. La Marina cometió un error al dejarte ir. Fue un fracaso de la más alta magnitud. Permíteme darte la oportunidad de ayudarnos a corregirlo. Esa noche me llevó a cenar al mejor restaurante de mariscos de la ciudad. Era un lugar con manteles blancos y un servicio tranquilo y respetuoso. Mientras comía un trozo de salmón perfectamente a la parrilla, a un mundo de distancia de la comida grasienta del Daine, me di cuenta de que era la primera vez en 6 años que compartía una comida de verdad con alguien que me veía. No a la traidora, ni a la fracasada, ni al secreto sucio de la familia. Él veía a Amelia Hayes, la oficial naval, la persona que solía ser, la persona que temía haber perdido para siempre, en el cálido resplandor del restaurante. Contando historias sobre nuestra época en la academia, sentí que una parte de mí que creía muerta volvía a encenderse. Él era la familia que había elegido, y en ese momento lo elegí de nuevo. Acepté su oferta. Después de la cena, mientras estábamos en el estacionamiento envuelto en niebla, me entregó mi primera misión, que era el expediente de la cafetería. Tu primer informe de inteligencia, comandante, dijo, con una pequeña sonrisa en los labios. Mis dedos, ya no torpes por cargar cafetieres, se sentían firmes y seguros mientras abría el folde bajo la tenue luz amarilla de un farol. Era una lista de corporaciones marítimas bajo vigilancia especial. Mis ojos recorrían los nombres. Y un ritmo profesional familiar volvía a mí. Entonces lo vi. En la cima de la lista, marcado con una sola estrella roja agresiva, estaba un nombre que congeló la sangre en mis venas. Thor Maritime. La sombra de mi familia y el rostro de mi enemigo se habían fusionado en uno solo. Mi guerra personal por la redención acababa de convertirse en un asunto de seguridad nacional. Bajo mi mando, la unidad llamada Tritón cobró vida. Éramos fantasmas, un pequeño equipo élite de especialistas, jeques, analistas, exoperativos de campo, cada uno seleccionado por el almirante Stelling por sus habilidades únicas, más importante, por su capacidad para desaparecer. Nuestra sede era una instalación clandestina en San Diego, oculta a plena vista tras la fachada estéril y corporativa de una empresa de investigación oceanográfica. En el momento en que entré, Amy Smith, la camarera agotada, quedó atrás como una piel de serpiente que se desprende. Volví a ser yo misma, pero una versión afinada por el exilio. Más aguda y fría que antes. Mi vida se convirtió en un ciclo implacable de cafeína y datos. Pasaba 18 horas al día frente a un muro de monitores. La luz azul marcaba líneas de fatiga en mi rostro. Rotas marítimas, transacciones financieras, comunicaciones cifradas, señales satelitales. El océano era mi tablero de ajedrez una vez más, y esta vez podía ver cada pieza en movimiento. Nuestro objetivo principal, nuestra única obsesión, era Thor Maritime. Me sumergí en la vida de Maxwell Thorne, estudiando sus hábitos, sus asociados, sus donaciones políticas, sus debilidades. Me decía a mí misma que ya no era personal, era la misión. Pero mentía. Cada dato que descubría se sentía como recuperar un pedazo robado de mi propia vida. Una mañana, mi analista principal de datos, un joven brillante llamado David, colocó silenciosamente una tableta sobre mi escritorio. Comandante, creo que necesita ver esto. Era la última edición de la revista Forbes,
La portada mostraba una fotografía brillante y bañada por el sol de Maxwell Thorne y mi hermana Olivia, sus brazos entrelazados mientras estaban en la cubierta de un magnífico superyate. El titular en letras arrogantes proclamaba a la nueva pareja poderosa de los mares. El artículo era una obra maestra de propaganda de relaciones públicas. Elogiaba a Dormer por sus supuestas iniciativas verdes y alababa a Olivia como una influyente activista oceánica y filántropa. La náusea comenzó a subir por mi garganta mientras leía una cita de mi hermana. Mi familia siempre me enseñó que el honor y el patriotismo son lo primero, exclamaba. Por eso estoy increíblemente orgullosa del trabajo que Maxwell está haciendo para asegurar la seguridad marítima de Estados Unidos. Honor. Patriotismo. Las palabras que usaba eran las mismas que mi padre había usado para repudiarme. Mi hermana animaba al monstruo que había orquestado mi ruina usando los sagrados principios de nuestra familia como su escudo. O era la más ingenua tonta del planeta o una cómplice sonriente y voluntaria. No estaba segura de cuál era peor. La ira era un fuego frío y limpio. Quemó la náusea y la reemplazó por un enfoque. Láser David, dije con voz baja y firme, quiero que dediquemos todos los recursos a escarbar en la red internacional de Thorne. Cada empresa fachada, cada cuenta offshore. Quiero saber de dónde viene cada dólar y a dónde va. La caza había comenzado. Las semanas se convirtieron en un torbellino de noches sin dormir y minería implacable de datos. El avance llegó gracias a una búsqueda de datos que nuestro equipo realizó en un servidor en Singapur, dirigido a una empresa fachada vinculada a Thorne. Extraímos un disco duro cifrado durante 72 agonizantes horas. Mi equipo trabajó sin descanso para romper el cifrado militar. Finalmente, David levantó la vista de su consola, pálido. Comandante. Tienes acceso. En mi pantalla apareció un solo nombre de archivo. Proyecto Nightingale. Hice clic para abrirlo. Mi sangre se heló. No era solo un archivo. Era un plano, toda la operación detallada y meticulosamente planeada para incriminarme hace 6 años. Estaba todo allí. Registros de vigilancia de mis movimientos. Informes de inteligencia fabricados y correos electrónicos cifrados que detallaban el soborno a un oficial superior de mi antigua unidad para alterar los registros de datos y falsificar mi informe de misión. El objetivo era aterradoramente claro. Eliminarme a mí, la única oficial que podría detectar sus actividades. Para que pudieran traficar libremente tecnología avanzada de sonar de última generación a una potencia extranjera hostil. Miré la pantalla, mi mundo tambaleándose en su eje. El escándalo, el consejo de guerra, la destrucción de mi vida. No se trataba de mí. Nunca se trató de mí. Yo era solo daño colateral, una pieza sacrificada, sin pensarlo 2 veces para abrir paso a un acto de traición multimillonaria. Mientras permanecía paralizada por la maldad calculada de todo. Una llamada segura y cifrada conectó a mi terminal. Era el almirante Stelling. Amelia, dijo, con voz grave, tengo buenas y malas noticias. Permanecí en silencio, aún mirando el nombre Proyecto Nightingale. Las buenas noticias, continuó, son que, con lo que acabas de encontrar, tenemos más que suficiente evidencia para exonerarte completamente. Podemos comenzar el proceso de inmediato. Hizo una pausa. Las malas noticias, Olivia y Maxwell Thorne acaban de anunciarla. Fecha de su boda. Se casarán en Newport. En el Ida Lewis Yacht Club. Dejó que eso calara un momento antes de dar el golpe final. Esta mañana recibí una invitación. Tu nombre no estaba en ella. El silencio que siguió fue absoluto. En mi mente vi el vaso de agua a punto de derramarse en el borde de una mesa temblando, y con sus últimas palabras, la gota final cayó, tras las devastadoras palabras finales del almirante Stelling. Terminé la llamada segura sin responder. Un silencio profundo descendió sobre el centro de mando. Pero dentro de mi cráneo, un huracán categoría 5 estaba tocando tierra. Me levanté de la silla, con movimientos inquietantemente precisos. Y caminé junto a las miradas inquisitivas de mi equipo, dirigiéndome directamente al pequeño y utilitario gimnasio de la instalación. No me molesté en cambiarme. Subí a la caminadora más cercana. Apreté el control de velocidad hasta el máximo, y comencé a correr. El gemido mecánico de la máquina escaló hasta convertirse en un rugido furioso, un sonido desesperado y abrasador que se convirtió en la banda sonora de mi desmoronamiento. Corrí, mis zapatos de vestir golpeando con un ritmo torpe y discordante contra la banda que se movía rápidamente. Mi cuerpo, frío y rígido por horas frente al escritorio. Gritaba en protesta. Lo ignoré. Corrí hasta que sentí que mis pulmones eran raspados con arena caliente, hasta que mis músculos de las piernas comenzaron a contraerse y temblar incontrolablemente hasta que el sudor corría por mi línea de cabello, picándome los ojos y empapando el cuello de seda de mi vestido. Durante 6 largos años había contenido la respiración.
Había tragado cada insulto, cada mirada condescendiente, cada acto silencioso que aplastaba el alma de traición. Había aceptado mi exilio como penitencia. Me dije a mí misma que mi silencio estoico era una forma de fortaleza, una manera de preservar los últimos jirones raídos de mi dignidad. ¡Qué mentira tan patética! Mi silencio no era fortaleza, era cobardía. Era una luz verde. Una aprobación silenciosa de su mentira. Mi silencio les había permitido ganar. Había regado las malditas flores en el altar donde me sacrificaron. Había allanado el camino por el que ahora caminaría mi hermana. Un camino construido directamente sobre los escombros de mi vida. El rugido de la caminadora era ensordecedor, pero un pensamiento cristalino atravesó el ruido afilado. Claro y absoluto. No más. Mi mano salió disparada y golpeó el botón de paro de emergencia. La cinta frenó violentamente, casi arrojándome al suelo. Me quedé allí, inclinada, con las manos en las rodillas, jadeando por un aire que no llegaba. Mi cuerpo temblaba con un cóctel volátil de agotamiento y rabia, pura e inalterada. Finalmente me enderecé y me encontré con mi propia mirada en el gran espejo montado en la pared. La mujer que me devolvía la mirada era un fantasma. Su rostro era ceniciento. Su cabello profesional despeinado y sus ojos estaban atormentados, ensombrecidos por 6 años de dolor indescriptible. Pero mientras la observaba, algo nuevo parpadeó en sus profundidades. No una chispa, una luz piloto, de esas que preceden a una explosión. En ese instante de claridad brutal y empapada en sudor, vi la verdad. No era Amy Smith, la camarera invisible, del confín del mundo. Ya no era Amelia Hayes, la hija deshonrada, la trágica advertencia de la familia. Soy Tritón. Soy la comandante de una unidad de operaciones negras de la Marina de los Estados Unidos. Tengo la prueba, tengo la autorización, tengo el poder. Me acerqué al espejo, mi aliento empañando el vidrio hasta que mis ojos quedaron a centímetros de mi reflejo. Hice una promesa a la guerrera que había mantenido encerrada durante tanto tiempo, y mis palabras fueron un susurro bajo y venenoso en el gimnasio estéril y silencioso. Todos pagarán. Le prometí, cada uno, mi padre, mi madre, mi hermana. Una sonrisa fría y depredadora que no reconocía tocó mis labios. Y especialmente tú, Maxwell Thorne. No solo voy a recuperar mi nombre, voy a desmantelar tu imperio y haré que tú y mi familia lo vean arder. Me di la vuelta y caminé de regreso al centro de mando, con un paso ahora imbuido de un propósito letal. David levantó la vista al entrar, con el rostro una máscara de preocupación. Comandante, ¿está bien? Me senté en mi silla de mando. Mi voz, cuando hablé, carecía completamente de emoción. Era calma, era controlada, era aterradora. David, ponme con el almirante Stelling en la línea segura. Encriptación máxima. Cuando la voz familiar del almirante llegó por el altavoz, prescindí de todo protocolo. Almirante, proceda con mi exoneración total y mi reinstalación, efectiva inmediatamente. Hice una pausa, dejando la orden flotando en el aire. Señor. Voy a necesitar un uniforme de servicio blanco de verano. Mis medidas están en archivo. Tengo una boda a la que asistir. Hubo un silencio profundo, al otro lado de la línea. Luego escuché un sonido que nunca olvidaría, una risa baja y satisfecha. Entendido, comandante. Haré los arreglos. Es bueno tenerla de vuelta. Terminé la llamada y giré en mi silla para enfrentar a mi equipo. Todos estaban de pie observándome. Sus expresiones una mezcla de asombro y anticipación. Escuchen, dije, mi voz resonando con una autoridad que se sentía como volver a casa. Tenemos una nueva directiva. Nombre clave de la misión, regreso. Objetivo principal, Ida Lewis Yacht Club, Newport, Rhode Island. Me incliné hacia adelante, fijando la mirada en cada uno de ellos. Vamos a irrumpir en una boda y vamos a quemar un imperio hasta los cimientos. El aire en Asala chisporroteó. La cacería había comenzado. La rabia, que me había impulsado fuera del gimnasio, se había enfriado, endureciéndose en algo mucho más peligroso. Un plan meticulosamente elaborado. Nuestra sala de conferencias estéril se transformó en una sala de guerra. La gran pantalla central ya no mostraba rutas marítimas, sino un esquema detallado del Ida Lewis Yacht Club, completo con listas de invitados, horarios del evento y rutas de patrullaje de seguridad. Me paré frente a mi equipo, el agotamiento y la ira reemplazados por un enfoque frío y afilado como una navaja. Ya no era Amy Smith ni la hija quebrada de la familia Hayes. Era la comandante de Tritón. La operación Regreso tiene 2 objetivos. Comencé, con voz clara y precisa. Cada palabra cortante. Objetivo principal, neutralizar y capturar a Maxwell Thorne por espionaje económico. Objetivo secundario, obtener confesiones directas y admisibles de todos los conspiradores presentes. Mi dedo tocó la pantalla, señalando el plano del club. David.
Quiero que penetres la red interna de seguridad del club. Quiero control total de todas las cámaras y micrófonos en las instalaciones. Quiero ver y oír todo. Sara, tú eres comunicaciones. Mantendrás nuestro enlace seguro con el equipo táctico externo del NCIS. Ni un solo paquete perdido. Marco, dije, mirando a mi mejor agente de campo, serás mis ojos y oídos en el terreno. Proximidad cercana. Mimético. Todos asintieron al unísono. No hubo preguntas ni dudas. Confiaban en mí. El peso de esa confianza era un nuevo tipo de armadura, más fuerte que cualquiera que hubiera llevado antes. En medio de nuestra planificación estratégica, una notificación prioritaria apareció en mi pantalla. Un nuevo correo cifrado. Mi pulso se aceleró. Era del teniente Miller, un oficial joven que había servido bajo mi mando hace 6 años. Fue uno de los pocos que me miró a los ojos con algo distinto al desprecio cuando me despojaron del mando. El mensaje era breve. Comandante. Nunca les creí. Durante 6 años he vivido con la culpa de no hablar. Guardé algo. Espero que aún sirva. Adjuntaba un solo archivo de audio. Mis manos temblaron al ponerme los auriculares. Presioné. Reproducir. El sonido era apagado. Pero las voces claras. Era una grabación encubierta de la noche en que fui incriminada. Escuché la voz del oficial que me reemplazó hablando con una persona no identificada. Thorne paga una fortuna. Por esto, jactaba, el oficial con voz cargada de codicia. Solo hay que alterar unas líneas en el registro. La chica Hayes nunca sabrá que la golpeó. Será el archivo expiatorio perfecta. Mi corazón se detuvo. Me faltó el aire. Lo escuché de nuevo. Luego una. Tercera vez, la pieza faltante, el arma humeante. Ya no era solo un plan. Era una confesión. Esa era la bala de plata. Días antes de la boda, un mensajero especial entregó un paquete seguro en nuestra instalación. Era una caja larga y plana. Dentro, envuelto en seda protectora, yacía un impecable uniforme blanco de verano hecho a medida para la marina. Junto a él, una pequeña caja forrada de terciopelo. La abrí. Descansando sobre un lecho de terciopelo azul oscuro, había una sola estrella plateada brillante, la insignia de rango de un contraalmirante de la Marina. El almirante Stelling no solo había cumplido su palabra, sino que había acelerado mi ascenso. Mi exoneración era ahora oficial. Llevé el uniforme a mis aposentos privados y me lo puse. Me quedó perfecto, la tela blanca y nítida. Un contraste absoluto con la ropa funcional y aburrida que había usado durante años. Me paré frente a un espejo de cuerpo entero y miré a la mujer que me devolvía la mirada. No veía solo a una oficial naval, veía justicia, veía retribución. Esa sola estrella plateada en mi hombro no era solo un rango, era un arma. Era un mensaje para mi padre, para mi familia. Para todo el establishment que me había expulsado. Declarabas en una sola palabra que había regresado. No para suplicar perdón, sino para dictar un veredicto. Finalmente estaba lista para la batalla final, la noche antes de la boda. Estuve sola en la sala de guerra. Las pantallas a mi alrededor brillaban con datos. Sostenía una sola tableta en mi mano, todo mi arce el contenido en su delgado marco. El plano completo del proyecto Nightingale. El archivo de audio del teniente Miller y la irrefutable cadena financiera de las transacciones ilegales de Thorne. Todo estaba en su lugar. David, dije en la sala silenciosa, hora exacta. Levantó la vista de su consola, un reloj digital de cuenta regresiva brillaba detrás de él. De menos 24 horas. Comandante, asentí con un solo gesto. Firme, bien. Operación regreso en marcha. Me alejé de las pantallas y caminé hacia mis aposentos. ¿Dónde esperaba el uniforme blanco impecable? Mañana regresaría a casa. Las suaves y elegantes notas de un vals vienés se atoraron, titubearon, y murieron, en el opulento salón de baile del Ida Lewis Yacht Club. 100 conversaciones privadas se evaporaron al instante. Las copas de champán se detuvieron a medio camino hacia los labios. La risa quedó atrapada en las gargantas. Una ola unánime de confusión recorrió la sala, mientras todas las miradas se dirigían hacia la gran entrada arqueada. Y en ese repentino silencio de catedral entré yo. Cada paso de mis zapatos negros pulidos sobre el mármol era un golpe percusivo deliberado, un tambor que anunciaba una declaración de guerra. Mi uniforme blanco de verano era un faro abrasador. Una aparición de blanco militar puro, en un mar de pasteles apagados y smoking de diseñador, sobre las formales franjas doradas de mis mangas. La única estrella plateada en cada una de mis sombreras capturaba y fracturaba la luz de las inmensas arañas de cristal, brillando con un fuego frío y duro. Docenas de oficiales navales, tanto en servicio activo como retirados desde hace tiempo, estaban dispersos entre los invitados. Su reacción no fue una elección, fue un reflejo.
Una respuesta inculcada por una vida de disciplina y tradición. Por toda la sala, espalda erguida, hombros cuadrados, una corriente silenciosa y potente de deferencia, de respeto al rango. Electrificaba el aire. Era un lenguaje que mi padre entendía mejor que nadie. Lo vi parado, cerca de la imponente torta nupcial de 7 pisos. Se congeló, su mano, la que sostenía una copa de champán, comenzó a temblar incontrolablemente. Un chorro de líquido dorado se derramó, dejando una mancha oscura sobre el lino impoluto. Vi a mi hermana Olivia, su rostro perdiendo todo color en un instante, quedando de un blanco fantasmal que contrastaba con el marfil cremoso de su vestido veraguán, y vi a Maxwell Thorne. La arrogancia confiada y propietaria de su rostro, no, solo vaciló, se rompió, desintegrándose en un choque abierto y atónito. Ignoré los jadeos Adavals y los susurros frenéticos que estallaron a mi paso. Con la mirada fija como un rayo la serena el trío, en el centro del salón. Caminé un camino directo e inquebrantable hacia ellos. Maxwell trató de recomponerse, de reunir la arrogancia ensayada que era su sello, pero sus ojos estaban pegados a las estrellas plateadas en mis hombros. Eran símbolos de un poder que no podía comprar, un mundo que no podía infiltrar y una autoridad a la que ahora estaba sujeto. Padre, Olivia, dije. Mi voz era calma, perfectamente nivelada. Y se extendió con una claridad escalofriante por el ahora muerto de silencio salón de baile. Felicidades por su boda. Hice una pausa, dejando que absorbieran la completa y aterradora surrealidad del momento. Traigo un regalo. Levanté la delgada tableta negra en mi mano, con un solo toque deliberado de mi dedo. Secuestré la celebración. Las 2 enormes pantallas de proyección que flanqueaban el escenario de la banda, que mostraban un ciclo de diapositivas románticas de la feliz pareja, parpadearon y cambiaron. Mi regalo para ellos, en lugar de playas bañadas por el sol y retratos sonrientes. Las pantallas ahora mostraban la portada de un documento clasificado de inteligencia naval. Su encabezado estampado en un rojo oficial y en negrita. Proyecto Nightingale. Entonces, desde el sistema de sonido de última generación, la voz de un hombre, aceitosa, conspirativa y empapada en codicia, comenzó a hablar. Llenando cada rincón del vasto salón, era el archivo de audio del teniente Miller, la bala de plata que había mantenido pulida y lista. Thorne paga una fortuna por esto, se jactaba la voz. Solo hay que alterar unas líneas en el registro. La chica Hayes nunca sabrá que la golpeó. Un suspiro colectivo horrorizado. Arrancó el aire del salón de baile, los poderosos socios comerciales y aliados políticos de Thorne. Hombres que minutos antes habían reído con él, comenzaron instintivamente, casi cómicamente, a dar pequeños pasos alejándose, creando una visible zona de cuarentena de desconfianza. Amelia, estás loca, chilló Olivia, su voz un hilo delgado y desesperado. Fue un patético intento de reescribir la escena, de pintarme como la villana. Solo haces esto porque estás celosa. Giré la cabeza lenta y deliberadamente, para enfrentar a mi hermana. Mis ojos estaban tan vacíos de calidez como un cielo invernal. ¿Celosa, Olivia? Pregunté con voz peligrosamente suave. ¿Es esa la razón por la que callaste cuando tu nuevo esposo aquí transfirió $2 millones a una empresa fantasma y rastreadora en las Islas Caimán la semana después de que me dieran de baja deshonrosamente? Otro toque en la tableta. Las pantallas parpadearon, mostrando ahora una imagen cristalina de la transferencia internacional, con fechas, números de ruta. Y todo el clavo final irrefutable en su ataúd. El efecto fue instantáneo y absoluto. Maxwell Thorne emitió un sonido gutural de ahogo y se desplomó hacia atrás en un sillón de terciopelo ornamentado, su cuerpo quedando flácido como si le hubieran quitado la columna vertebral. Mi madre soltó un sollozo ahogado, llevando la mano a la boca. Olivia miró a su nuevo esposo roto, luego a mí, sus ojos reflejando el horror puro y absoluto de una criatura atrapada en una trampa que nunca vio venir. Y mi padre, el gran almirante Arthur Hayes, el pilar del honor, el hombre que sacrificó a su propia hija por su reputación, solo pudo quedarse allí parado, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez varado, murmurando una sola frase. Rota, no. No puede ser. No puede ser. Su obra maestra cuidadosamente montada acababa de ser demolida ante una audiencia cautiva de sus más estimados pares. Dejé que el cuadro de su ruina flotara en el aire, por un largo y satisfactorio momento. Luego di los últimos pasos hasta estar frente a mi padre. Lo miré directo a los ojos, sosteniendo su mirada aterrorizada con la mía. Elegiste creerle a una traidora para proteger el honor familiar, dije, con voz ya no suave, sino dura e inflexible como el acero de un buque de guerra. Entonces dime, almirante, ¿dónde está ese honor ahora? En el caos posterior, mientras los invitados atónitos susurraban y los organizadores de la boda lloraban, enfrente a mi padre.
El gran almirante Arthur Hayes no pudo mirarme a los ojos. Su mirada se movía por el salón destruido, a cualquier lugar menos a mí, mientras murmuraba entrecortadamente sobre honor y legado. Lo interrumpí con voz plana, sin la ira que me había impulsado durante años. Fue reemplazada por una claridad escalofriante. El honor no es lo que la gente dice de ti en las fiestas. Padre, es lo que haces cuando crees que nadie te está mirando. Di un paso más cerca. Viste cómo acusaban falsamente a tu hija y elegiste darle la espalda para proteger un interés comercial, una fachada brillante. Eso no es honor. Eso es cobardía. Por primera vez en mi vida, vi al invencible almirante pequeño y patético. El edificio cuidadosamente construido de su autoridad se había desmoronado, dejando solo a un viejo asustado. Creí que era lo mejor, tartamudeó. ¿Lo mejor para quién? Apreté mi pregunta como un golpe clínico. ¿Para ti o para Maxwell Thorne? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Un epitafio para nuestra relación. No tuvo respuesta. Me di la vuelta y enfrenté a mi madre y a Olivia. Mi madre sollozaba, una cadena de disculpas incoherentes brotaba de sus labios. Amelia, lo siento mucho. Nunca lo supe. Pero Olivia era distinta, en medio de su desesperación. La cruda y fea verdad finalmente estalló. Sí, lo sabía, gritó, su voz desgarrando la sala. Las lágrimas arruinaron su maquillaje caro, marcando caminos grotescos por sus mejillas. Sabía que no era perfecto, pero me dio todo. Me vio, su atención se dirigió a mí, su rostro contorsionado por una vida de resentimiento. ¿Y tú? Siempre lo tuviste todo sin siquiera esforzarte. Fuiste la estrella de la academia, el orgullo y alegría de papá, la oficial brillante. Tú eras el hijo. Y yo solo tu sombra. Odiaba vivir a tu sombra. Su confesión no me hirió. Hace 6 años me habría destrozado. Ahora solo era patética. Una profunda y abismal compasión me invadió. Esa sombra, Olivia, dije, con voz tranquila pero firme. ¿Tienes idea de que vivía en esa sombra? Durante 6 años, luché contra una depresión tan severa que algunas noches consideré acabar con todo. Tu silencio, tus celos, fueron la corriente submarina que casi me ahoga. Puedes tener tu vida. Olivia siempre fue bienvenida para ti, pero nunca tuviste derecho a destruir la mía. De repente, estalló un nuevo tipo de caos. Viendo caer su última pieza, Maxwell Thorne se puso de pie tambaleándose, intentando rescatar algo de los escombros. Se acercó a mí con voz baja, conspirativa y siseante. Está bien, ganaste. Has dejado claro tu punto. ¿Qué quieres? Dinero. Una participación en la empresa. Podemos hacer un trato. No empeoremos esto más de lo necesario. No sabía que Marco, mi operativo, estaba solo a unos pies de distancia. Un micrófono direccional disfrazado de celular apuntaba directamente hacia nosotros. Fingí consideración. ¿Un trato? Dime, Maxwell. ¿Cuánto le pagaste a ese oficial para arruinar mi vida? Una sonrisa reptiliana y arrogante se extendió por su rostro. Pensó que había encontrado mi precio. 5 millones, susurró. Una ganga para un contrato tecnológico multimillonario. Verás, Amelia, todo tiene un precio. Tienes razón, dije, mirando sobre su hombro. Este es el tuyo. En mi señal. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Un equipo de agentes armados del NCIS, liderados por un almirante Stelling de rostro sombrío, irrumpió en la sala. Se movían con propósito profesional y rápido, dirigiéndose directamente hacia un Maxwell Thorne atónito. Maxwell Thorne, anunció un agente, su voz resonando con autoridad. Está arrestado por espionaje económico y conspiración para obstruir la justicia. El clic metálico y agudo de las esposas cerrándose fue el último sonido de mi antigua vida terminando. Mientras lo llevaban, un novio deshonrado en smoking. La recepción de la boda se convirtió oficialmente en una escena de crimen federal. Me quedé en el centro del salón destruido. Entre sillas volcadas y huéspedes llorando, no hubo una oleada triunfante de alegría. Solo un vasto vacío hueco. Un agotamiento profundo que se asentó en mis huesos. La guerra había terminado y yo simplemente estaba cansada. Mientras me preparaba para irme, una pequeña figura se acercó tímidamente. Era un niño de unos 10 años. Hijo de un capitán de alto rango que conocía. Me miró con ojos abiertos, de asombro. Señora, almirante, tartamudeó. Quiero ser valiente como usted cuando crezca. Por primera vez en toda la noche. Una sonrisa genuina y natural tocó mis labios. Alcé la mano hacia mi uniforme y desabroché una pequeña cinta insignificante. Una simple citación de unidad. Me arrodillé a su nivel y se la entregué. En su pequeña mano extendida, sé mejor que valiente, le dije suavemente, sé bueno. En ese momento, entendí que el legado de los Hayes no se trataba de retratos en una biblioteca. Se trataba de esto, de una silenciosa transferencia de esperanza. De una nueva definición de honor.
Y con ese pensamiento, me di la vuelta y caminé, fuera de los escombros hacia un futuro que construiría para mí misma. Unas semanas después de la tormenta que fue la boda de Olivia. Me encontré en una oficina tranquila, con paneles de madera, en lo profundo del Pentágono. Fue una ceremonia formal pero privada. No había cámaras, ni prensa, solo un puñado de oficiales de alto rango. El secretario de la Marina declaró oficialmente mi expediente limpio. Mi nombre exonerado y mi honor restaurado. El almirante Stelling dio un paso adelante y me entregó la espada ceremonial de oficial, su empuñadura pesada y familiar en mi mano. Bienvenida a casa, contraalmirante Hayes, dijo. Con una voz llena de un orgullo tranquilo y profundo. Gracias, Michael, respondí, usando su nombre de pila por primera vez. Él simplemente sonrió. Ya era hora. Esa tarde, de regreso en mis aposentos temporales. Llegó un grueso sobre color crema por mensajería. Era una larga y divagante carta de Olivia llena de disculpas manchadas de lágrimas, justificaciones frenéticas y súplicas desesperadas de perdón. Leí cada palabra, con expresión neutral. Luego me levanté con calma. Caminé hasta la trituradora de papel de oficina en la esquina y alimenté la carta en su boca hambrienta. La máquina cobró vida, convirtiendo sus angustiosos escritos en tiras insignificantes de confeti. El perdón no es un regalo que pueda otorgar como un indulto. Es un camino. Y era uno que ella tendría que recorrer sola. Mis padres también intentaron contactarme. Mensajes de voz llenos de arrepentimiento, ahogado, correos electrónicos suplicando una oportunidad para hablar. Los borré todos sin escucharlos. Sin leerlos. Esa puerta estaba cerrada. No fue una decisión nacida del odio o del deseo de venganza continua. Fue más simple que eso. Simplemente, había seguido adelante. El espacio que antes ocupaban en mi corazón ahora estaba tranquilo, en paz y reservado para mí misma. El almirante Stelling ahora simplemente Michael para mí. Tenía una nueva misión para mí. Me nombró comandante de una nueva iniciativa global de seguridad marítima, un programa diseñado para contrarrestar las mismas amenazas que representaba Thorn Maritime. Su nombre oficial era Iniciativa Global de Defensa Marítima, pero mi equipo y yo teníamos nuestro propio nombre para ella. Proyecto Escudo de Neptuno fue la máxima muestra de confianza. Un testimonio de su fe inquebrantable en mí. Con mi equipo Tritón como núcleo, construimos una red para proteger los océanos. No lo hicimos con palabras vacías en galas benéficas, ni discursos egoístas en portadas de revistas. Lo hicimos con inteligencia sólida, tecnología de punta y el coraje de hombres y mujeres dedicados que trabajaban en las sombras. Tomé el dolor más profundo de mi vida, el arma que se había usado contra mí, y la forjé en un escudo para proteger a otros. Esto, comprendí. Era el verdadero legado de los Hayes. No uno de retratos polvorientos y honor heredado, sino uno que se gana, redefine y pone al servicio. La historia termina un año después. Estoy en el puente del USS Michael Stelling, un nuevo destructor clase Arleigh Beck nombrado en honor a mi mentor. Soy la contraalmirante Amelia Hayes, comandante de este grupo de ataque, y estamos patrullando la vasta y vacía extensión del Océano Pacífico. El viento salado azota mi cabello corto, fresco y limpio contra mi piel. Frente a mí, el sol comienza su ascenso, pintando el horizonte con impresionantes tonos de rosa y oro, incendiando la superficie del agua con luz. Por primera vez, en lo que parece una eternidad. Mi pasado no es una sombra a mis espaldas. Es solo una historia, un capítulo que ha terminado. El océano, esa misma entidad que fue el escenario de mis mayores triunfos y mis más profundas desesperanzas, la fuerza que casi me devora por completo. Ya no se siente como un adversario, se siente como mi reino. No solo recuperé mi honor, aprendí una verdad más profunda. Aprendí que el verdadero honor no es lo que otros piensan de ti ni el nombre que llevas. Se trata de saber en tu propia alma quién eres cuando llega la tormenta y estás completamente sola. Se trata de las decisiones que tomas cuando crees que nadie te está mirando. Miro hacia él. Horizonte infinito donde el mar se encuentra con el cielo. No queda ira ni amargura. Solo hay una profunda y tranquila paz, un sentido de gratitud por el viaje, por las cicatrices que me enseñaron mi propia fuerza. Soy la comandante de este barco. Soy la comandante de esta flota, pero, más importante aún, soy finalmente y completamente la comandante de mi propio destino. Mi historia comenzó con una puerta que se me cerró, pero al final aprendí que las puertas más importantes no son las que otros pueden cerrar, sino las que tenemos el poder de abrir por nosotras mismas. Quizás tú también has estado frente a una puerta cerrada en tu propia vida, una puerta que te fue cerrada por la familia, por las circunstancias, por la creencia de que no era suficiente. Mi camino me enseñó que el verdadero honor no tiene que ver con la familia en la que naciste, sino con la que construyes,
No tiene que ver con el rango que te dan, sino con el respeto que te ganas. Si mi historia resonó en ti, no estás sola. Hay toda una comunidad de personas que entienden. Comparte tu propia historia de resiliencia en los comentarios y suscríbete a Choose and Revenge para más relatos que nos recuerdan nuestra propia fuerza. Porque si ahora estás frente a esa puerta, recuerda esto, tú eres la comandante de tu propio destino, tú tienes la llave y tu amanecer espera justo más allá del horizonte.